Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños, ¿cómo están? La actividad de hoy día es ¡qué alegría! Ya puedo organizar mi tiempo, del área de matemática. Vamos con el desarrollo de la actividad. De acuerdo a lo trabajado esta semana, hoy ayudarás a un niño del tercer grado a revisar la actividad que desarrolló el día 5 de la semana 22 para continuar aprendiendo y reajustar su horario. Para ello, nuestra meta es revisar una actividad sobre la medición del tiempo con estrategias de la multiplicación, reconocer nuestros logros y dificultades y plantear acciones para mejorar nuestros aprendizajes. Entonces, veamos lo siguiente. Carlos es un niño de tercer grado. Él está muy feliz porque aprendió a ver la hora en un reloj de agujas y así pudo elaborar su horario de actividades diarias en la semana 22. Carlos dice, ya terminé mi desayuno, pero aún no son las 9. Creo que no cumpliré mi horario, pero le dicen, observa tu horario y revisa los tiempos que consideraste para cada actividad, Carlos. ¿Crees que todas las actividades durarán horas exactas? Veamos el horario de Carlos. A las 7 a.m. se levanta y se asea. 8 a.m. desayuna. A las 9 y a las 10 hace tareas. A las 11 barre. A las 12 limpia la mesa. A la 1 almuerza. A las 2 lava los platos. A las 3 ver la televisión. A las 4, 5 y 6 hacer tareas. A las 7 cenar. Y a las 8 debe ir a dormir. Carlos dice, revisaré la actividad del día 5 de la semana 22 para ver cómo la desarrollé y qué aprendizajes me pueden servir para reajustar mi horario. Acompáñame. Entonces, vamos a acompañar a Carlos en la revisión de sus actividades. Ahora, observa nuevamente el horario de Carlos y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Carlos no logrará cumplir lo que se propuso en su horario? ¿De qué manera le ayudará a revisar cómo desarrolló la actividad del día 5 de la semana 22? Carlos utilizará la actividad que desarrolló, sus apuntes y sobre todo la tabla Mis aprendizajes, que completó al concluir la actividad para hacer su autoevaluación. Tú también harás tu autoevaluación de la actividad. Esto te permitirá revisar y valorar tus acciones, así como reconocer tus logros y lo que debes hacer para mejorar tus aprendizajes. Observen con atención. Esta es la meta propuesta para la actividad del día 5 de la semana 22. Emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo. Uso de calendario y materiales. ¿Cuál de estos aprendizajes debió lograr de acuerdo a la meta? Vas a escoger uno de estos tres. Medir la distancia entre los objetos. Utilizar la multiplicación para calcular el tiempo. Emplear estrategias para calcular la masa. Bien, para recordar los criterios que debes tener en cuenta, observa qué registró Carlos en la tabla. Mis aprendizajes. Pon atención cómo registró Carlos el tiempo que marcan las agujas de los relojes. 1 a.m. o 1 p.m. 2 a.m. o 2 p.m. 8 a.m. u 8 p.m. En esta parte de la tabla en la que dice identifiqué las horas que marca el horario en el reloj, Carlos escribió sí. ¿Estás de acuerdo con que haya escrito sí?
Lo logré. ¿Por qué? Observa cómo Carlos calculó los minutos viendo el tiempo que marcan las agujas de los relojes y multiplicando. Para ello, utilizó tiras de colores que él mismo elaboró con ayuda de su papá. También observa lo que escribió en la tabla, mis aprendizajes. ¿Por qué Carlos habrá colocado los números 1, 2, 3 y 4 al lado izquierdo de las tiras? Es porque ha colocado esa cantidad de tiras en su cuaderno. Observa, una tira, 2 tiras y así 3 tiras y 4 tiras. ¿Por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en 4, él escribe 12:20 p.m.? ¿Por qué será? Observa el reloj número 1. ¿Tú también escribiste 12:20? ¿Y por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en 6, corresponde 12:30? Observa el reloj número 2. Ahora observa lo que dice Carlos. Para leer la hora, observé hacia qué hora apuntaba el horario. Luego multipliqué por 5 cada número que marcaba el minutero. Así obtuve el número de minutos. ¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿Qué relación encontraste entre la forma de avanzar de las manecillas y la multiplicación? Observa cómo Carlos desarrolló las siguientes consignas al completar esta tabla. Esta es la tabla que hizo Vicky para averiguar cómo avanza el minutero en una vuelta completa, del número 1 hasta el 12. Copia y completa una tabla como la que hizo Vicky. Carlos debió completar esta tabla. ¿Por qué crees que no la completó? ¿Qué crees que le faltó? Durante la revisión, él se dio cuenta de que faltaba colocar los minutos que corresponden a algunos números del reloj y los completó. ¿Cómo crees que quedó la tabla finalmente? Escríbelo aquí. ¿Cómo la completaste? ¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿Cómo calculaste los números que faltaban? ¿Qué le recomendarías a Carlos? Revisa tu tabla y responde. Carlos respondió así las interrogantes respecto a la tabla anterior. ¿De cuánto en cuánto aumentan los números del reloj? Él escribió de 5 en 5. ¿De cuánto en cuánto aumentan los minutos? También escribió de 5 en 5. La primera pregunta hace referencia a los números del reloj, desde el 1 hasta el 12. Carlos volvió a ver la indicación de la consigna y se fijó en la primera fila. ¿Qué indica lo que encerró Carlos en el círculo? Exacto, los números del reloj. Ahora te pregunto, ¿qué indican las flechas? Los saltos que da de 1 en 1. Luego observó el siguiente gráfico y entonces Carlos se dio cuenta de que los números del reloj aumentan de 1 en 1. Además, observó que comienzan en 1 y llegan hasta el 12. Carlos reflexionó sobre cómo había marcado la tabla mis aprendizajes y se percató de que tenía algunos aprendizajes por mejorar. Escribió sí en lo logré, debido a que aún no había evaluado su actividad. Ahora, Carlos sí está seguro de que logró la meta. Y Carlos dice, estoy muy feliz porque al revisar la actividad me di cuenta de que pude mejorar las respuestas a algunas preguntas. Además, ahora sé que es muy importante leer bien las indicaciones. Ya solo me faltan reajustar mi horario. Él
observó su horario, utilizó el reloj para medir las horas o minutos que empleaba en algunas actividades y decidió reajustarlo de acuerdo a sus tiempos. Por ejemplo, desayunar 40 minutos, barrer 15 minutos, lavar los platos 10 minutos y así él completó nuevamente sus actividades. Como viste, Carlos revisó su actividad para seguir aprendiendo y además pudo reajustar su horario. ¿Cómo habrá quedado el horario de Carlos? Seguro que lo mejoró. ¿Te sucedió algo parecido a lo que le ocurrió a él? ¿Cómo quedó tu horario? Tienes que revisarlo para ver si necesitas mejorarlo. Lee atentamente y responde. ¿Para qué te fue útil la tabla Mis aprendizajes? ¿Por qué es importante que completes de manera adecuada la tabla Mis aprendizajes? Muy bien, a seguir aprendiendo. Después de ayudar a Carlos con la revisión de la actividad, ya están listos para evaluar cómo la desarrollaron. Para esto utilizaremos la ficha Reflexiono sobre mis logros. Para empezar, veamos esta tabla. Carlos obtuvo logros, ¿verdad? Tú también los puedes lograr. ¿Qué logró Carlos? ¿Cómo lo logró? Cortó tiras de papel cuadriculado con ayuda de su papá. Utilizó tiras de 5 cuadrados que indicaban los números del reloj. Revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste tú. Carlos leyó las orientaciones de la guía donde se indicaba que el horario marca las horas y el minutero marca los minutos. Multiplicó el número que marcaba el minutero por 5 y consideró el resultado de esta multiplicación como el número de minutos. Revisa también tu actividad y explica cómo lo hiciste. Carlos escribió en la tabla Mis aprendizajes que sí logró todos los aprendizajes. Sin embargo, al revisarla, notó que algunas respuestas debían mejorarse. ¿Qué le recomendarías a Carlos para una siguiente oportunidad? Observa los aspectos que Carlos mejoró cuando revisó su actividad. ¿Qué debía mejorar? ¿Cómo lo mejoró después de revisar? Lee bien y revisa tú también tu actividad. ¿Cómo lo hiciste? Por último, Carlos revisó su horario y lo reajustó empleando los minutos para precisar los tiempos. Coloca algunas de las horas que corresponderían utilizando los minutos. ¡Felicitaciones! Pudiste reflexionar sobre tus logros y los aspectos que debías mejorar. Luego de haber resuelto la ficha, responde. ¿Cuál era el propósito de la actividad? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? ¿Cuáles son tus avances de aprendizaje con relación a las primeras actividades que desarrollaste? ¿Qué te falta por mejorar? ¿Cómo te sientes al terminar esta actividad? Escribe metas y acciones para mejorar tus aprendizajes. Reflexiona sobre tus aprendizajes completando en esta tabla si lo lograste o si necesitas mejorar. Recuerden ser honestos. Muy bien, niños. Hoy hemos revisado una actividad sobre la medición del tiempo con estrategias de la multiplicación. Ustedes han reconocido vuestros logros y dificultades y con las metas y acciones que se han planteado van a poder mejorar vuestros aprendizajes. Ahora sí, manos a la obra y empiecen a revisar sus trabajos. Hasta mañana.